Eso es todo, mis hermanos. Bueno, aquí les presento la clase que tuvimos el pasado domingo 21 de mayo en la ciudad de Sincelejo. Y de esa forma, en esta temática vamos a condensar todo. Se hizo la nivelación, pero también se hizo la clase que correspondía al mes de mayo. Entonces, en este resumen vamos a condensar básicamente dos temáticas. La nivelación para aquellos que por aquella circunstancia no pudieron estar en algunas clases. Y también finalizar con la clase del mes de mayo. Así que la mayoría vio el libro de Génesis, pero ya a partir de Éxodo muchos alumnos, algunos como de principio por alguna circunstancia no pudieron asistir a las clases. Entonces vamos a iniciar desde el libro de Éxodo para esa forma ir nivelando como tal y asimismo los temas que algunos no han visto puedan analizarlo desde ahora y los que aquellos que lo han visto puedan también retroalimentarse. Entonces, habíamos analizado básicamente todo el recorrido, el libro el libro de Éxodo, el recorrido que hicieron los judíos desde Egipto, la salida, cruzan el Mar Rojo aquí, llegan hasta el Sinaí, del Sinaí van al desierto, este círculo son los 40 años que divagaron por el desierto y después van a la tierra prometida. Recordemos que solamente la generación que tenía menos de 20 años en toda la tierra prometida, los demás murieron en el desierto. Entonces, todo este recorrido que narra el libro de Éxodo, pasando el Jordán y llegan a Jericó, la primera ciudad que conquista en Canaán, básicamente. Recordemos que Moisés, de esa manera, estaba en Egipto, nieto del faraón, nieto adoptivo, mata a uno de los soldados egipcios para defender a un judío y tuvo que huir a la tierra de Madián. En la tierra de Madián cuida las ovejas de su suegro Jetro y estando 40 años en Madián, en la zarza ardiente, tiene el encuentro con el Señor, de Dios le hace el llamado para librar a los hijos de Israel que estaban en Egipto. Vemos aquí las excusas que presentó Moisés o las objeciones que presentó Moisés delante de Dios. Entonces Moisés decía, ¿por quién soy yo? Dios le decía, yo estoy contigo. Moisés le decía a Dios, me preguntarán, ¿quién me ha enviado? Dios le dice, yo te he enviado. No me creerán, ¿qué tienes en tu mano? Entonces, lo que Moisés tenía en su mano era la vara, y con esa vara, ¿verdad? Abrió el mar rojo, con esa vara Dios lo utilizó para grandes milagros. Entonces, es la forma en que Dios nos pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y que lo que yo estaba en tu mano, ya sea un bachillerato, una primaria, un título universitario, lo que tú tengas, a partir de allí Dios te va a utilizar para ser ese ministro, ese siervo, esa sierva, aprobado para Dios y trabajar en su obra. También analizamos el nombre de Dios, que básicamente es conocido como el tetragramatón. Hasta la fecha no sabemos cómo se traduce. Algunos judíos rabinos saben cómo es la traducción, pero este tetragramatón consta de las letras Yod, Hei, Bab y Hei. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda, nosotros el castellano, el inglés o la mayoría de lenguas occidentales se lee de izquierda a derecha, pero el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, la Yod, la Hei, la Bab y la Hei. Entonces, estas cuatro letras consonánticas, los judíos básicamente lo catalogaron como el nombre de Dios. Y la Yod corresponde a la Y que nosotros utilizamos, o Y, la Hei corresponde a la H que nosotros utilizamos, la Bab corresponde a la W que nosotros utilizamos y la Hei también a la H que nosotros utilizamos. Pero más adelante algunos rabinos ortodoxos, judíos ortodoxos llamados los masoretas, le pusieron las vocables a este lenguaje consonántico, porque aquí está la H, la W, la H y la Y, es difícil de leer. Pero si nosotros la añadimos las vocales, ya es más fácil de leer. Entonces, le incluyeron las vocales de Adonai. Sabemos que Adonai significa Señor, mi gran Señor. Y de esa manera, tomamos la A, toman la O y toman la A, y de esa manera ya aparece como Jehová. Con el tiempo sonaba como Yahvé, y después la Y cambió por la J latina, y de esa manera conocemos hoy en día como Jehová. Entonces, pero hasta la fecha no sabemos en sí cómo se traduce. Al parecer, esta traducción significa el gran yo soy, porque así Dios se presenta a Moisés. Dile que yo soy, te envió. Pero no sabemos en la actualidad. Por eso los judíos siempre le catalogan a Dios como Adonai, el Señor, en esa área. Y Jehová es una derivación de las cuatro letras consonánticas, mezclándolo como tal con las vocales de Adonai. Ahí lo vemos. Ya aquí le incluyen las vocales. Estos son signos masoréticos. Estos dos punticos aquí corresponde a la E. Este punto acá arriba a la O y esta T corresponde a la A. Sería Jehová.
Jehová en hebreo, en ese aspecto. Y bien, más adelante los judíos cuando estaban en Egipto, Dios le ordena a Moisés para que ponga la sangre en los dinteles de las puertas porque era la Pascua, el Pesaj. Pesaj significa pasar por alto, quiere decir que la muerte pasaba por alto los lugares donde estaban los primogénitos judíos, pero no mataba a los primogénitos en el lugar donde estaba la sangre, pasaba por alto. Entonces, básicamente Jesucristo muere en Pascua. Fíjese que esa sangre tipifica a Cristo y Pascua es pesad, Jesús pasa por alto nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, vemos allí básicamente el ejemplo y el ángel sí mataba a los primogénitos egipcios porque no estaba la sangre en los dinteles. Entonces, vemos allí de que la sangre es un símbolo, ¿verdad? De cuidado, de protección para el pueblo de Dios y Jesucristo pasa por alto nuestro pecado. Entonces, en la fiesta de Pascua los judíos salen para la tierra prometida, salen de Egipto. Jesús muere en Pascua, simbolizando que dejamos el Egipto, ese Egipto espiritual y vamos a la tierra prometida, a la Canaán espiritual que es el reino de los cielos. Es un acto simbólico y hay una tipología del Mesías. Ahí lo vemos, la sangre en los dinteles. Pesás, Pascua, o sea, pasar por alto. Bien, vemos ahí también una prueba arqueológica de los carros del faraón en el Mar Rojo. Ahí lo vemos, de que sí pasaron por el Mar Rojo. Y vemos allí, mis hermanos, cómo básicamente están en el fondo del mar. O sea, vemos ahí como unos rieles, unas llantas de los carros del faraón de esa época. Aquí le tomaron una fotografía en tercera dimensión y miren esas llantas de los carros del faraón. Obviamente aquí está básicamente lleno de corales, arrecifes, ya por los años, pero básicamente esas eran las llantas de los carros del faraón. Ahí están en el fondo del Mar Rojo. Estos son los carros que en esa época persiguieron los egipcios a los judíos, al pueblo hebreo. Moisés, bueno, ustedes saben la historia con la tabla de ley en el Sinaí, ¿verdad? Los 10 mandamientos, cuando Dios lo escribe con su dedo. El pueblo acá abajo estaba adorando el becerro de oro. Moisés destruye las tablas de ley, pero más adelante la escribe ya con un cincel los 10 mandamientos. Recordemos también los atrios, el tabernáculo de reunión, la nube que es la Shekinah de Jehová, que de esa manera era portátil, se armaba, se desarmaba para la ruta hasta la tierra prometida. Y de noche había una columna de fuego, la Shekinah de Jehová, la presencia de Dios, cuidándoles a ellos. Este es el tabernáculo, está el candelabro, la mesa de la provisionación, el altar del incienso y el lugar santísimo. Entonces, donde está el arca del pacto. Entonces, vemos allí, básicamente, todos los implementos del tabernáculo de reunión. Levíticos, él llamó. Entonces, todo el sacerdocio levítico, Moisés es ungido por Aarón, propiciando ya el ministerio sacerdotal que Moisés iba a ser como sumo sacerdote, ¿verdad? Como líder de Israel, y de esa manera como ese patriarca, ese hombre que iba a llevar al pueblo judío a esa bendición. Y Moisés también es tipología de nuestro Señor Jesucristo. Levantaré profeta como Moisés, tipificando a nuestro Señor Jesucristo. Bien, los sacrificios que hacían también en la época del libro de Levíticos eran los holocaustos, sacrificio de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda por la transgresión, ofrenda de harina. O sea, todos los días había sacrificio en el tabernáculo de reunión. Vemos ahí que la presencia de Dios salió fuego, ¿verdad?, del cielo para esa manera consumir el holocausto. Y todo el fuego que ellos iban a hacer el fuego tenía que ser del altar del incienso, del altar de bronce. Entonces es la forma en la cual ellos tenían que hacer los sacrificios. No podían tomar otro fuego extraño, solamente el fuego de los sacrificios que vino del cielo. Solamente tenían que hacer básicamente los holocaustos con ese fuego, ¿verdad? Que fue lo que le pasó a Nadab y Abiú, tomaron un fuego extraño, ¿verdad? Y tuvieron grandes consecuencias. Entonces vemos allí, mis hermanos, que el sacerdote cuando iba al altar a hacer el altar del cielo tenía que tomar fuego del altar de bronce, no podía con cualquier fuego, tenía que ser del altar de bronce para esa manera poder hacer la libación. ¿Qué era la libación? Echaban vino, echaban aceite, especias aromáticas, para esa manera era un olor fragante en el tabernáculo de reunión. La ofrenda mecida era que el sacerdote mecía la ofrenda que le correspondía, ¿verdad? Porque llevaban flor de harina, llevaban masa, llevaban carneros, vacas, animales para sacrificio, pero cuando el sacerdote mecía esa ofrenda, un ejemplo, media vaca, él la mecía con los levitas, esa ya correspondía para el sacerdote, el consumo, lo demás era sacrificado. Si traían flor de harina, frutas, traían tórtolas o otras ofrendas, él mecía esa harina, ya le correspondía para él,
Lo demás era para el sacrificio en el altar de bronce. Entonces la ofrenda mecida significa que esa ofrenda ya pertenecía para el ministerio sacerdotal. Los machos cabríos, entonces habían dos machos cabríos, que una fiesta que básicamente de la expiación, que hacían los judíos también, está en Levítico 16, entonces eran dos machos cabríos o chivos que nosotros conocemos hoy en día, o carneros, y de esa manera a los dos los ataban con unos cordeles rojos, y de esa manera uno era sacrificado ahí en el templo y el otro era llevado por un sacerdote al desierto y ya se perdía. Ahí viene el término chivo expiatorio. ¿Verdad? Digamos que, ¿por qué se perdía? Es una forma en que ya Dios no se acuerda de otros pecados, ¿verdad? Y quizá de pronto allá se moría ese chivo expiatorio, le vendaban los ojos para que no volviera, básicamente, sino que ya, o alguien se lo encontraba, lo tomaba, ¿verdad? O se perdía en el desierto. Entonces, ese símbolo es que Dios se olvida de ya nuestros pecados, ya esos pecados quedaron atrás y de esa manera empieza el hombre una vida nueva en Cristo Jesús. Ese era, digamos, el simbolismo del chivo expiatorio. Ahora en Cristo Jesús, obviamente, Jesús muere por otros pecados y de esa manera, de esa forma, las cosas viejas pasaron aquí, todas son ellas nuevas en Cristo Jesús. Esa es la tipología de los chivos expiatorios que se hacía en ese tiempo y también tipifica a nuestro Señor Jesucristo, que Él lavó nuestros pecados, borró todo eso, el pasado, y de esa manera nos disponemos ya a caminar en vida nueva en Él, en Cristo Jesús. Números en el desierto. Y de esa manera recordemos los espías, ¿verdad? Los 12 espías que envió Moisés, solamente de los 12 nada más estaba Josué y Caleb, que tenían fe de que Dios le iba a bendecir en la tierra prometida. Los demás no creían, estaban temerosos, pero Josué y Caleb tuvieron la fe de que Dios le iba a dar la tierra prometida. Los hijos de Coré los tragó a la tierra porque haberse levantado contra el ministerio de Moisés. Entonces no respetaron el ministerio de Moisés y la vara de Aarón ratifica de que ese es el ministerio que florecía, el ministerio que Dios estaba allí bendiciendo. Moisés golpea la peña, ¿verdad? Entonces también, digamos, el pueblo se rebeldiza delante de Moisés. Dios le dijo que labrara la peña y de esa forma eso también trajo graves consecuencias en el pueblo y también en Moisés. La serpiente de bronce también, la vemos allí que tipifica a Cristo, ¿verdad? Así como la serpiente fue levantada del desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantada. Entonces la serpiente de bronce es una tipología de Cristo y todo aquel que la mirare sería sano, ¿verdad? Entonces, una tipología del Maestro. Balaán también, que sometía al pueblo de Dios, quería hacerle mal al pueblo de Dios, sin embargo Dios estaba a favor de su pueblo, no permitía que Balaán le hiciese daño. Las ciudades de refugio que tenían los judíos también, aquellos que cometían de pronto un crimen, se escondían en estas ciudades de refugio, la forma en la cual vivían los levitas, vivían los sacerdotes y tendría que estar el tiempo hasta que muriese el sumo sacerdote. Deuteronomio, estas son las palabras, entonces ya al parecer la escribió Moisés y de esa manera ya narra la vida prácticamente de Moisés cuando mira la tierra prometida lejos, más no pudo entrar. Los libros históricos de Josué, que ya la entrada a la tierra prometida, por la primera ciudad que conquistan, que es Jericó. Los jueces, básicamente aproximadamente 14 jueces en Israel, entre ellos estaba Sansón, Débora, Ahod, el último fue Samuel, que era juez, era sacerdote y profeta, ¿verdad? Y cada quien hacía lo que se le daba gana, porque bueno, no había rey en Israel. Y más adelante Dios levanta a los reyes ya en el pueblo judío. La historia también de Ruth y Noemí, ¿verdad? La moabita, que Ruth es descendiente también, nuestro Señor Jesús es descendiente de Ruth, imagínense. Nuestro Señor Jesucristo viene de esa descendencia, abuela de el rey David. Entonces también una historia muy interesante. Entonces ya primera y segunda Samuel ya nos muestran los reyes. Primer reyes que tuvieron Israel, los primeros dos reyes que fue Saúl, y después vino el rey David. Más adelante, primera y segunda de Reyes, entonces ya el reinado de Salomón, después viene Roboam, Jeroboam y todos los reyes que tuvo el pueblo de Israel, la división del reino de Israel. Recordemos que Israel era un solo reino, después se dividió. En primera de Reyes se divide el reino, entonces Israel del sur y Israel del norte. Israel del sur con Roboam, hijo de Salomón, Israel del norte con Jeroboam, uno de los sirvientes de Salomón. Entonces los reyes nos narran básicamente esa historia en ese aspecto. Primera y segunda de Crónicas ya es un libro donde narra las crónicas de esos reyes, un libro como histórico de lo que sucedió. Un recuento de la historia de David, un recuento de la historia de Saúl, un recuento de la historia de Salomón y todos los reyes que tuvo Israel. Fueron escritos después del exilio.
después del cautiverio babilónico, para las futuras generaciones recordando lo que pasó en la historia de Israel. Esdras, sumo sacerdote y escriba, también él condujo al pueblo a ir a la ley, a la palabra de Dios, que ya venían de Babilonia. Y Nehemías también reconstruyó los muros de Babilonia para que de esa manera los judíos que estaban cautivos viniesen y de esa forma pudiesen reconstruir nuevamente la ciudad. Esther, también una historia interesante, convoca un ayuno para de esa manera evitar la destrucción del pueblo judío en el imperio de Susa, ¿verdad? Y Dios le dio la victoria a ellos, a Esther, a Mardoqueo y todas las personas, los hebreos que estaban en el reino de Susa. La historia también de Job, ¿verdad? También la situación que él vivió. Y de esa manera Job más adelante se arrepiente, hablaba lo que no entendía, de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento en polvo y ceniza. Y el problema de Job básicamente era autosuficiencia. Job se creía, llegó a un punto en que empezó a creerse más que Dios, imagínense, más justo que Dios. Y Dios más adelante en el capítulo, si no estoy mal, en el capítulo 40 le dice, me vas a condenar a mí para luego, para luego justificarte tú. Imagínense. Mismo Dios le dice así a Job, me vas a condenar a mí para luego justificarte tú. Entonces es la forma en que ya Job se creía más perfecto que Dios. Bárbaro, tremendo. Entonces hasta que Job ya tuvo que reconocer su error y de esa forma dijo, hablaba lo que no entendía, oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, me rindo tus pies y me arrepiento de polvo y ceniza. Y de esa manera Dios empezó a restaurar a Job. Esa es básicamente la historia de Job. Autor no conocido, se cree que lo escribió Moisés. Época, no se sabe a certeza cuándo se escribió, pero sí que es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Los salmos, ¿verdad? Muchos de los salmos son anónimos y aún existen dudas en cuanto a los autores de algunos. Los siguientes son los autores generalmente reconocidos como David, Asaf, Salomón, Moisés, Etán, Gemán, Esdras, Ezequías, los hijos de Coré, Jedutún. Entre todos ellos, el autor que aparece con más prominencia es el rey David. Los cánticos graduales van del 120 al 134, son los cánticos que ellos cantaban por grados en los viajes que ellos hacían. Entonces, por eso se llama cánticos graduales. Varias sesiones iban cantando en los viajes estos salmos. Proverbios, algunos son de Salomón, otros son de rey Agur, y de esa manera los títulos principales, elogio a la sabiduría, regla del comportamiento, templanza y pereza, diversas máximas, sabiduría de Dios, proverbios numéricos, la sabiduría, refranes y otros temas de importancia. Eclesiastés, básicamente es un libro de reflexión donde Salomón se arrepiente, ¿verdad? Diciendo que la vida es vanidad, todo es vano en la vida. Y el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y Cantar de los Cantares es un libro que habla del matrimonio, un libro en que básicamente el amor del esposo con la esposa, y de esa manera es un libro que sí tiene algunos aspectos de Jesucristo, tipifica a Cristo, pero en sí es un libro que habla sobre el matrimonio. También están los profetas. Vamos a hacer también un breve resumen, un breve recuento de los profetas mayores y menores de la Biblia. Entonces empezamos con Isaías. El primer capítulo de Isaías provee una buena introducción a su mensaje central de la sanidad. En él Dios le dice al pueblo que no quiere de ellos sacrificios ni ofrendas, sino que vivan sin pecado alguno. Dios revela que enviará un libertador al pueblo. En los capítulos 7 y 9 tenemos profecías sobre el nacimiento de Jesús y en el 53 se detalla su sufrimiento. Los últimos capítulos hablan sobre la restauración del pueblo hebreo, las buenas nuevas de salvación y que habrá un juicio final para toda la humanidad. El capítulo 56 nos dice que Dios extiende la salvación y su gracia a los gentiles también. El libro fue escrito por el profeta Isaías aproximadamente alrededor del año 700 a.C. Jeremías profetizó la destrucción de Jerusalén y caería en manos de Babilonia y su rey Nabucodonosor. A pesar de revelar esta etapa dura y difícil en la historia del pueblo, Dios revela a Jeremías que eventualmente Jerusalén sería restaurada. Hijo de un sacerdote, Jeremías es conocido por confrontar a reyes y profetas, sacerdotes que estaban desobedeciendo a Dios. Por esta razón fue perseguido y amenazado en su propia tierra. En adición a las profecías que se encuentran en este libro, el lector apreciará la intimidad de Jeremías con Dios. Conocerán a un verdadero hombre de fe que sufrió por defender la palabra y los mandamientos de Dios en medio de una sociedad que estaba muy dispuesta a ignorar las advertencias de este profeta. Jeremías escribió entre los años 620 117 al 586 antes de Cristo. Lamentaciones. Los escritos de Lamentaciones se trazan 586 antes de Cristo, después de la caída de Jerusalén en las manos de Babilonia. El primer capítulo describe la angustia de un pueblo.
que disfrutó de grandes bendiciones, riquezas y gloria, pero que ahora se encuentra arruinado. Todo esto por darle lugar al pecado. También vemos que Dios sufre la caída de Israel, pero ha permitido este castigo porque Él es justo, capaz de ignorar sus rebeliones. El último capítulo es una oración por la restauración de Israel. Probablemente Jeremías fue autor de este libro. Ezequiel, como Jeremías, Ezequiel profetizó sobre la destrucción y restauración de Jerusalén. Sobre todo su mensaje central de la justicia de un Dios recto, aunque Dios sí juzga las acciones y la actitud de un pueblo, como lo ha hecho con Israel. Él también está pendiente del corazón del individuo. El capítulo 18 explica que las acciones de un hombre justo, por ejemplo, no salvará a su hijo impío y que hay esperanza para el hijo de un impío si éste se arrepiente. Al leer Ezequiel, uno se da cuenta de que el mensaje de Dios no ha cambiado desde el principio. Dios quiere que dejemos atrás el pecado y escojamos el camino de la verdad. Ezequiel escribió entre el 593 y 563 antes de Cristo. Daniel, las profecías y los acontecimientos en el libro de Daniel ocurren durante el exilio del pueblo en Babilonia. Desde joven Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la cultura pagana de Babilonia. Dios bendijo su dedicación dándole gracia frente a los reyes de Babilonia. Las experiencias de Daniel son de las más conocidas. Sus amigos fueron tirados en un horno donde un ángel de Dios los protegió. Daniel fue tirado en el foso de los leones, pero sobrevivió. Y la visión que tuvo después de haber ayunado por 21 días. Las profecías de Daniel son apocalípticas y es común que este libro se estudie junto a las visiones del apóstol Juan en Apocalipsis. Profetas menores, Oseas, época, los acontecimientos históricos referidos en el libro de Oseas. Abarca un periodo de 70 años, desde 785 el cautiverio de las 10 tribus. El libro de Oseas es una gran exhortación al arrepentimiento, dirigida a las 10 tribus durante los 60 años antes de su cautiverio. Copa de iniquidad de ellos había estado llenándose rápidamente. Los reyes y sacerdotes idólatras habían desviado al pueblo de la oración al Señor cuando estaban con dificultades, iban a pedir auxilio a Egipto, a Siria. Con ello imitaban la vileza moral de los cananeos, vivían en una seguridad descuidada, interrumpían solo por un arrepentimiento fingido, pero peor es que se habían olvidado de Dios y su palabra. Joel. Poco se sabe acerca de Joel. Se cree que profetizó durante el reinado de Joás, rey de Judá. El tema, lo que motivó la profecía de Joel fue una plaga de langostas que devastó la tierra, destruyendo cosechas y trayendo una gran hambruna. El profeta ve en esta calamidad un severo juicio del Señor y una aplicación profética sobre el final de los tiempos. Como muchos de los demás profetas, Joel predice el futuro a la luz de los hechos del presente, considerando estos como un tipo de lo que en el futuro va a acontecer. Amós profetizó durante los reinados de Usías, rey de Judá, de Jeroboam II, rey de Israel, alrededor de 70 años antes del cautiverio de las 10 tribus. El mensaje de Amós es el juicio que vendría y la restauración que seguiría. Podemos observar que hay mucha igualdad en las profecías de muchos de los profetas. Esto es motivado por el hecho de que había una causa común que producía sus mensajes, el pecado nacional. Por ello, la mayoría de los mensajes proféticos eran de condena y reprensión, pero a la vez le daban ese tipo de mensaje para la nación en su conjunto. Era también uno de consuelo y restauración para el remanente fiel. Abdías. Los versículos 10 al 14 indican que este libro se escribió después de la destrucción de Jerusalén. El tema de este libro puede verse claramente en una primera lectura del libro, Pecado de Edom, que consiste en la violencia que desató contra Judá, recibiendo como castigo su extinción como nación. Los idumeos eran descendientes de Saúl, mientras que los israelitas lo eran de Jacob. El antagonismo entre ellos queda patente en todo el Antiguo Testamento. Jonás ejerció su servicio a Dios durante el reinado de Jeroboam II. El libro de Jonás es peculiar entre los profetas en el sentido de que no contiene un mensaje directo a Israel, ya que su mensaje se dirige a los ninivitas, aun cuando no se declara directamente. Hay una gran lección para la nación judía, a saber que Dios no es solo Dios de los judíos, sino también de los gentiles, y que era el deber de su pueblo escogido, que no cumplió, llevarles el mensaje de salvación y la luz de revelación de Dios. Miqueas. Miqueas profetizó durante los reinados de Pecaía, Oseas. El mensaje de Miqueas
fue tanto para el reino de Judá como para el reino de Israel, profetizando el cautiverio de los dos. Hizo su obra principal durante el reinado de Ezequías, que fue profundamente impresionado por sus profecías. Profecías sobre la destrucción de Jerusalén, contribuyó a salvar la vida de Jeremías cuando se iba a dar muerte por haber hecho una predicción similar. Miqueas profetizó en la misma época que Isaías, con quien probablemente tuvo contacto, ya que hay un significativo parecido en las profecías de ambos. Por ejemplo, comparar Isaías 2.14 con Miqueas 4.1 al 5, al igual que con Isaías. Sus profecías pueden dividirse en varios grupos. Denuncia, consuelo. En la primera división, el profeta nos presenta el cuadro de una nación pecaminosa y condenada al cautiverio. En la segunda, la de un pueblo redimido, disfrutando de las bendiciones de Dios en el milenio. Nahum. Nahum fue escrito entre el 663 y 612 a.C. Propósito de la escritura. Nahum no escribió este libro como una advertencia, un llamado a arrepentimiento para la gente de Nínive. Dios ya les había enviado el profeta Jonás 150 años antes con su promesa de lo que sucedería si ellos continuaban en los malos caminos. La gente de este tiempo se había arrepentido, pero ahora vivían en la misma forma aún más impía de lo que hicieron anteriormente. Los asirios se habían hecho terriblemente brutales en sus conquistas, colgando los cuerpos de las víctimas en astas y poniéndolo su piel en las paredes de sus tiendas, entre otras atrocidades. Ahora Nahum estaba diciéndole a la gente de Judá que no se desesperara porque Dios había pronunciado juicio y los asirios recibirían justo lo que merecían. Habacuc, se cree que Habacuc profetizó durante los reinados de Joacás y Joacín. Este libro presenta el cuadro de un hombre de Dios perplejo por el problema de la aparente tolerancia del Señor por la iniquidad. El profeta está rodeado por todas partes de una iniquidad desmadrada que no recibe castigo. Al parecer, al principio Dios no escucha su clamor para realizar su juicio. Cuando al fin su oración es contestada y se produce el juicio de Dios, queda aún más perplejo porque la herramienta que Dios usa, los caldeos, es todavía más impía y más merecedora del castigo que las víctimas. Sofonías. El tema frecuentemente, la frase del día del Señor, un tema repetitivo en esta parte, sugiere Sofonías tenía un mensaje de juicio, pero al igual que la mayoría de los profetas, también de restauración. Los hombres asentados en sus lujos y poderío niegan la intervención divina. Una ciudad que no desearía la voz de Dios, ni aceptó corrección, ni confió en él. Los hombres y las mujeres habían vuelto materialistas, solo preocupados por ellos mismos. Gobernantes, príncipes, jueces, profetas y sacerdotes igualmente corrompidos. La situación podríamos describirla en una sola palabra, caótica. Entonces, ¿cómo definiríamos a luz de lo expuesto el día del Señor, el día del juicio de Dios? Ageo desarrolló su ministerio durante la construcción del segundo templo. Bajo el favorable decreto de Ciro, el remanente judío volvió a la tierra bajo la dirección de Zorobabel, su gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. Después de establecerse en la tierra, el pueblo levantó un altar de holocausto en el lugar donde se hallaba el templo. 2 años más tarde, en medio de un gran regocijo, se echaron los cimientos de este. Pronto su regocijo se volvió tristeza porque por esta causa. El antecedente histórico, Zacarías, la profecía de Zacarías es el mismo que el de Ageo. Ambos profetas ejercieron su ministerio en el mismo periodo. Durante la construcción del segundo templo, la labor de Zacarías era animar al remanente judío mediante la promesa de éxito actual y gloria futura, que estaba desalentando por las aflicciones y desganado en lo que a terminar la construcción del templo se refiere. En una época había sido una nación libre, teniendo rey y constitución, pero ahora había regresado a su tierra bajo el mandato de un gobierno extranjero, a un país sin ley, despojado de todo poder. Y Malaquías, durante la construcción del muro de Jerusalén por Nehemías, aproximadamente 450 años antes de Cristo, en este libro se halla la última página de las profecías del Antiguo Testamento. Malaquías, el último de los profetas, certifica tal y como lo hicieron el resto de sus antecesores, que Israel ha fracasado. Presenta el cuadro de un pueblo exteriormente religioso, pero interiormente indiferente y falto de sinceridad.
Un pueblo para quien el servicio del Señor ha llegado a ser un formalismo vacío, desempeñando por un sacerdocio corrompido al que no respetaba. Entonces vemos ahí en la profecía de Malaquías. Y de esa forma es lo que toda la temática del Antiguo Testamento que hemos visto en el transcurso de este año. Y bien, terminamos con la predicación expositiva, la importancia de predicar expositivamente. Básicamente la predicación positiva demanda del predicador energía, inteligencia, talento y sobre todo completa dependencia y consagración a Dios. En Nehemías 8, 4 al 8, entonces básicamente nos está narrando cómo el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Matatías, Sema, habían otros allí y de esa manera predicaba al pueblo, exponía la palabra de Dios. Eso es un ejemplo de mensajes positivos. Jesús también adoptó el método positivo, Lucas 24:17, y comenzando de Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, Jesús también predicó expositivamente. El apóstol Pablo en Hechos 17 también. Dice Pablo, como acostumbraba, fue a ellos 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo, ahí está, una predicación positiva. Por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. El sermón positivo se utilizó hasta el siglo XIII después de Cristo. Proceso del sermón expositivo. Toma en cuenta el contexto del pasaje, analizando la historia, cultura, geografía, entre otras cosas. El sermón debe tener una razón lógica, a propósito. Tener en cuenta la exégesis, qué piensa el autor, básicamente. ¿Qué piensa el autor? Entonces, todo este contexto, digamos, el sermón expositivo, nos ayuda a que las predicaciones sean automáticamente bíblicas, o sea, que sigamos una secuencia. Un ejemplo de sermón positivo, aquí lo tengo un bosquejo, dice ejemplo de sermón positivo. Un ejemplo como un título, la lucha de la fe y la condición para la victoria. Texto, Efesios 6, 10 al 18. Asunto, aspecto relacionado con la batalla espiritual del cristiano. En primer lugar, la moral del cristiano, versículo 10 al 14. Debe ser elevada, debe ser firme. Entonces fíjese que lleva una secuencia. 10, 14, 11, 14. Segundo punto, la armadura de cristiano. Sigue la secuencia, el versículo 14 al 17, arma de defensa, 14 17, arma de ataque, versículo 17, parte B. Y por último, tercer punto, la vida de oración del cristiano, versículo 18. Debe ser persistente en la oración y debe ser intercesora. ¿Okay? Entonces, siempre un sermón positivo sacan 3 puntos, tienen los subpuntos, pero el secreto de un sermón positivo es que sigamos la secuencia, ya sea un capítulo o ya sea de aproximadamente unos 10 versículos que vayamos a predicar. Fíjese que el sermón positivo muy poco hace saltos en la Biblia. Vámonos a Génesis, vámonos a Apocalipsis, vámonos a Ezequiel, vámonos a Mateo, no. El sermón positivo sigue una secuencia, un orden. Y así las personas aprenden más la Biblia, así las personas están más atentas a la palabra de Dios. No quiero decir de que sea malo usted predica un tema y tome diferentes textos de la Biblia, haga sal, no es que esté malo, pero si llevamos este orden, y como le puse ejemplo, Nehemías lo hizo, Jesucristo lo hizo, Pablo lo hizo, que ese es para nosotros también. Y hasta la Biblia dice, hágase todo con orden y decentemente. Entonces, si llevamos una secuencia, un orden, como este ejemplo que le pongo, Efesios de 6 al 18, del día al 18, fíjense que estamos viendo aquí aproximadamente unos 10 versículos en los cuales el predicador va siguiendo un orden, una secuencia. Y si hacemos esto, este sermón positivo va a cautivar más las mentes, los corazones de la persona que estamos predicando. Entonces, esto con básicamente un bosquejo, un sermón positivo en ese aspecto. Y usted si puede tomar 20 versículos también, pero eso sí, condensarlos. O sea, resumirlo de tal manera que llegue al público. Eso es el secreto del sermón positivo y hay que recuperar básicamente el sermón positivo en estos tiempos, en los templos, en las iglesias, en las plazas, cuando predicamos la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, que mi Dios Santo les continúe bendiciendo.